La Comunidad Acción Solidaria y la Asociación Jesús Solidario te invitan a escuchar el comentario Evangelio Vivo, elaborado por nuestro hermano Pachiloidi, presbítero. Hoy es domingo 16 de junio, 11º domingo del tiempo ordinario. Leemos el Evangelio de San Marcos en el capítulo 4, versículos del 26 al 34. Jesús les enseñaba diciendo: El reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz porque ha llegado la siega. Les decía además: ¿con qué compararemos el reino de Dios o con qué parábola lo podemos exponer? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra, pero una vez sembrada, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas como estas, según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Amigas y amigos, comentamos el Evangelio. Nos presenta dos parábolas muy optimistas. Así era Jesús, optimista y entusiasta, incluso en esta fase de su apostolado en la que ya habían comenzado las dificultades, algunas bien grandes por cierto. En nuestro tiempo de crisis y esperanza difícil, nos vienen muy bien estos textos que nos levantan el ánimo. Ojalá nos lo levanten a nosotros también. Primeramente, se nos presenta una pregunta obligada. El texto afirma que Jesús hablaba a la gente en parábolas según podían entenderle, pero luego nos dice que a los discípulos se las explicaba en privado. ¿En qué quedamos? ¿La gente le entendía y los discípulos no? ¿O hay algo raro por ahí? Posiblemente, sin que podamos afirmarlo con seguridad, da la impresión de que el autor de este Evangelio nos presenta las parábolas de este capítulo 4 como en medio de una cautela propia de quien ha sido perseguido. Esto pertenece a la organización que le da Marcos a su larga catequesis, que eso es su Evangelio perfectamente estructurado. En el capítulo primero Jesús muestra un entusiasmo desbordante. En el segundo se acumulan los conflictos que culminan en 3:16 con la decisión de eliminarlo. En este mismo capítulo tenemos un largo texto que nos narra el desencuentro de Jesús con su familia por 2 veces, acompañado de la acusación de endemoniado que le lanzan unos maestros de la ley venidos de Jerusalén. Marcos se esmera en mostrarnos, junto al evangelio entusiasta que vive su propia comunidad, el sufrimiento y la cruz, o sea, la persecución y los conflictos que siempre lo acompañan. ¿Las parábolas serán el recurso para huir de la confrontación directa y de los choques? Dejamos ese interrogante y volvemos al texto. Jesús sigue anunciando con enorme optimismo el reino de Dios. Es como una semilla que crece sola bajo tierra, como un grano de mostaza que se hace casi un árbol y cobija toda clase de aves. El reino de Dios es algo grande, y la persona convertida al reino de Dios crece y crece, internamente con sus valores, externamente con la misión. ¿Cuánta gente, sin pertenecer a la institución eclesial, vive de los ideales del reino de Dios y lucha por ellos? ¿Y qué decir de esa esperanza que anida en el seno de la historia humana y resurge una y otra vez con gente creyente y no creyente?
Permítanme un detalle más. Las cosas de Dios no son tan espectaculares como nos quieren hacer ver determinados eventos grandiosos promovidos desde la altura en los últimos 30 años. Las cosas de Dios empiezan de abajo y crecen poco a poco sin espectacularidad, como el grano de mostaza y la semilla que crece sola. Y tú y yo, que somos gente sin relieve, ¿no podemos hacer hoy mismo un acto de fe como el de Jesús y empezar a sembrar semillas bajo tierra y granos de mostaza? El Dios de Jesús es diferente y lógico, como estas dos parábolas, y nos resulta extraño hasta que creemos en Él. Plegaria. Con esa fe que nos transforma, hagamos oración viva con esta plegaria cuyo título es Entusiasmo. Sonríenos, Señor, con tu entusiasmo contagioso. El horizonte está muy negro, solo vemos los rayos que nos manda la tormenta. Hoy se nos ha escapado el optimismo. Nos cuesta alzar hasta el azul del cielo nuestra vista cansada. Nos arrastramos repitiendo los lamentos tantas veces oídos y leídos. Nos refugiamos en los juegos que invaden con sus goles nuestras casas. Y entonces apareces tú de nuevo, incombustible, contra la corriente, a sembrar otra vez el Evangelio. Pero decimos que está muy visto, que lo escuchamos hace tanto tiempo, sin caer en la cuenta de que somos nosotros quienes nos hemos vuelto viejos. El Evangelio es siempre nuevo, para quienes lo escuchan con ganas y con fe. Necesitamos la alegría de tu reino, el optimismo de tus bellas historietas. Levántanos el ánimo hasta el cerro, el monte de las bienaventuranzas, y del monte a la sierra, al firmamento, donde los cóndores pasean majestuosos, dominando las sombras de este pobre pueblo. Ven otra vez, sacúdenos con aquel impetuoso viento que devolvió la juventud a los discípulos, y seremos hogueras incendiando contigo el universo. Meditemos todos los días la palabra de Dios con Pacchiloidi en Evangelio Vivo.